Seguro que muchas veces habrás oído hablar de la importancia de la iluminación artificial en un proyecto de interiorismo. Lo básico lo conocerás, que la luz más blanca y más general se utiliza para espacios de gran dimensión, por ejemplo comerciales o laboratorios, y la luz cálida es más adecuada para espacios de relajación y recogimiento. Cuando empezamos a trabajar hace unos años, en las cocinas, por ejemplo, solía haber un tipo de iluminación de fluorescencia para reproducir ese ambiente más de laboratorio. Y los salones y las habitaciones tenían un número muy grande de halógenos también en el techo. Pero hay matices en esta afirmación, porque en el momento en que la cocina entra a formar parte del comedor y del salón, creemos que también hay que tratarlo de un modo más noble con la iluminación. Por eso nuestra forma de iluminarlas es disponiendo de unas lámparas colgantes en la superficie de trabajo. En el resto de estancias principales, como salones o dormitorios, también utilizamos la lámpara suspendida, muchas veces combinada con líneas de LED ocultas que proyectan una luz indirecta y generan así unos volúmenes más interesantes. Toda esta iluminación la hacemos siempre en LED y de temperatura de color cálido. Esto significa que debes utilizar unos 2700 grados Kelvin o 3000 máximo. Te recomiendo que generes muchas encendidas en un proyecto. Quizá puedes utilizar una luz más general, como en el caso de nuestra oficina, Zamnes, donde cuelgan unos paneles del techo con luz un poquito más fría, combinada con otras más puntuales de luz más cálida para las zonas de descanso. Para no equivocarte en este tema, te ayudará mucho dividir las encendidas, generar un número bastante alto de interruptores que accionan cada tipo de iluminación. No quieras unificarlo todo con un solo interruptor. Otro gran aliado es el dimmer o potenciómetro, que permitirá que ilumines una estancia con una intensidad mayor o menor de luz de una misma encendida.